todo vuestro. Gracias David, por estar con nosotros y nada, a vuestra disposición. Estupendo, Nerea, muchísimas gracias. Lo primero, daros a todos la bienvenida a este café, ¿vale? El formato que vamos a seguir va a ser bastante dinámico. La idea es que pues, podamos conversar un poquito de forma abierta entre David y yo acerca de diferentes temáticas, ¿no? Vinculadas a las comunicaciones IoT y esperamos pues que podáis también trasladarnos vuestras preguntas o temas de interés en el apartado de preguntas, como comentaba mi compañera Nerea, ¿vale? Así que lo primero, pues dar la bienvenida. Nos acompaña hoy David Cristóbal, consultor de soluciones en Sigfox, con una larga carrera en el mundo de las telecomunicaciones y el IoT. Y por mi parte también presentarme rápidamente, Gabriel García, responsable en este caso del área de Internet de las Cosas en la compañía Integra Estrategia y Tecnología, ¿vale? Pero realmente, pues seguramente conozcáis algo, ¿no? de cada una de las dos compañías. David, ¿quién es Sigfox? Cuéntanos un poquito, ¿a qué os dedicáis en Sigfox? Bueno, pues hola Gabriel y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, por este tiempo, esta oportunidad también de hablar un poquito sobre Sigfox. Bueno, Sigfox realmente surge pues ya hace tiempo, ya en 2010 se funda el primer embrión de Sigfox, que es producto bueno, de nuestro fundador principal, que era un ingeniero de radio que llevaba pues 30 años trabajando en Motorola y tenía bueno, pues su idea en la cabeza diciendo, bueno, es que estamos solucionando problemas de conectividad con tecnologías que no están pensadas para ello, ¿no? Y entonces él empezó a trabajar en una tecnología que cubría pues un hueco muy concreto, ¿no? Que es el hueco de transmitir poquitos datos, pero de una forma muy eficaz en la forma en la que se usa la energía. Y bueno, de ahí surgió la idea. Como estaba cubriendo un hueco que en ese momento pues se cubría con tecnologías como GSM, que eran pues tecnologías que al final, oye, súper buenas para lo que se han utilizado, pero que realmente no surgieron como tecnologías pensadas para comunicar IoT, ¿no? Eran tecnologías surgidas para comunicar voz y que se fueron adaptando pues para otros usos, ¿no? Pues al final, bueno, pues tuvo una expansión bastante grande y ya en 2013 se inaugura la primera red Sigfox en Francia, pues la empresa es francesa, entonces empezaron, por supuesto, por su propio país. Y en 2014 pues se pega el salto a España y ya se inaugura la red aquí en España. Entonces, bueno, pues básicamente somos una empresa dedicada a ofrecer conectividad. Es nuestro core y prácticamente diría nuestro producto, ¿no? Nuestro único producto. Pero intentamos hacerlo pues de la mejor manera posible, de la forma más eficaz posible. Bueno, ya iremos ahora hablando de un poquito qué casos de uso, qué cositas podemos hacer con ello. Pero bueno, pues a eso un poco nos dedicamos. Estupendo, David, muchísimas gracias. Muy interesante, yo creo que lo has nombrado de forma bastante clara. Cuando en las noticias estamos viendo constantemente, ¿no? Esa apuesta por el 5, incluso ya a veces 6G, ahora incluso después del reciente congreso, ¿no? Del mobile, vemos como hay en muchos casos de uso donde la apuesta lo que busca es precisamente dedicar los recursos necesarios para poder resolver un caso de uso de la mejor forma posible, ¿no? Y de alguna forma, desde Sigfox estáis abanderando el concepto del 0G, ¿no? Una estrategia a nivel de marketing bastante interesante. ¿A qué hace referencia realmente este 0G, ¿no? ¿A qué se refiere esta tecnología? Bueno, precisamente, por lo que comentabas tú, es una manera nuestra de una manera muy gráfica, pues definir un poquito hacia dónde nos orientamos, ¿no? Que aquí empezamos con el 2G, seguimos con el 3G, que al final era pues más velocidad, más datos, el 4G, pues aún más velocidad, conexiones permanentes, el 5G, pues se ha enfocado muchísimo en bajar esa latencia de comunicaciones y tal, o sea, cada vez es una comunicación más potente,
pero nosotros realmente nos enfocamos justo en el polo opuesto, ¿no? Es decir, vamos a por todos esos casos de uso en los que realmente no hace falta esa capacidad, no hace falta esa potencia, pero lo que sí hace falta es que nuestra batería dure lo máximo posible, ¿no? Porque son dispositivos inalámbricos que no están enchufados, digamos, o intentamos que no estén enchufados, ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito el concepto de 0G, de decir, pues nosotros nos enfocamos en esa primera digamos, escalón de las tecnologías en el que cubrimos pues los casos de uso que no necesitan esa potencia, ese gran caudal de datos, ¿no? Estupendo, David. Y en ese sentido entiendo que si el 0G lo que nos permite es acceder a un montón de casos de uso donde probablemente otras tecnologías de comunicaciones no prestan las funcionalidades, ¿no? y requerimientos para poder resolverse esa serie de problemas, esta tecnología 0G tendrá que revertir una serie de ventajas que serán pues muy diferentes a las de otras tecnologías. ¿Cuáles considerarías que son las ventajas principales del 0G frente a otras tecnologías en cuanto a consumo energético? Sí, bueno, Sigfox, digamos, bueno, como cualquier tecnología, ¿no? O sea, realmente no hay una tecnología que sea buena para todo, ¿no? Como tú bien sabes, ¿no? Por lo que trabaja Integra. Al final, pues oye, cada tecnología hace mejor unas cosas que otras. En el caso de Sigfox nos enfocamos sobre todo en el mínimo consumo energético. Es nuestro, digamos, estandarte, es lo que más buscamos es que la batería de los dispositivos dure muchísimo, ¿no? Luego, aparte, pues claro, somos una empresa enfocada en IoT, venimos de trabajar con otras tecnologías en otras empresas y demás, y todos sabemos que precisamente uno de los grandes retos a la hora de que IoT sea, pues tenga un volumen que escale, ¿no? Que los proyectos escalen, porque pilotos de IoT nos hemos hartado de hacer todos durante estos años. Siempre hemos visto pues, que hay una barrera de coste en el que pues, un proyecto tiene sentido cuando es pequeñito, pero a la hora de escalarlo, pues deja de tenerlo, ¿no? Hay unos costes a la hora de escalarlo que no, bueno, pues que no te permiten, o que el cliente, pues al final, oye, no le interesa, no permite ese escalado. Entonces, por nuestro lado, también nos enfocamos en tratar de conseguir un coste muy bajo, no solamente de conectividad, que también, o sea, nos enfocamos en tratar de proporcionar un coste de conectividad bajo, sino que además la tecnología en sí misma es tan simple que los dispositivos también conseguimos que sean un poquito más bajos, ¿no? Y por otro lado, esta facilidad que tenemos de consumir menos, pues nos permite trabajar con dispositivos a batería, con lo cual también abaratamos el coste de instalación. No utilizamos tarjeta SIM, sino que la seguridad va gestionada pues directamente embebida en el chip de comunicaciones, con lo cual, bueno, eso es una ventaja de haber nacido en 2010 y no en 1990, claro. Entonces, ya como en los proyectos IoT, la gestión de tarjeta SIM, pues siempre es un tema delicado, un tema que incurre también en coste y en bueno, una gestión extra, ¿no? Pues esa parte nosotros la tenemos resuelta, digamos, se resuelve de una manera remota. Y luego, pues creo que también lo que nos diferencia con otro tipo de tecnologías, pues que también están enfocadas en bajo consumo y bajo coste y demás, es que nosotros ofrecemos la tecnología como servicio. Es decir, en nuestro objetivo es tener una red Sigfox montada en cada país del mundo, ¿no? O sea, por supuesto que ojalá lleguemos a estar en todos los países, pero bueno, de momento pues estamos en bastantes y nuestra idea es eso, tener una red montada. Es una red única, con lo cual no existe tampoco el concepto de roaming. Un dispositivo que está en España y se mueve a Alemania, pues puede ir pasando de un país a otro sin necesidad de nuevos contratos ni de nuevas ni de costes extras. Con lo cual nuestra idea es eso, es tratar de proporcionar una red global para comunicaciones IoT de bajo consumo y enfocadas en poquito dato.
Muy bien, David. La verdad es que es inspiracional escucharte. Yo creo que ver cómo el 0G lucha por romper barreras, ¿no? Tanto a nivel de Un poco la costes idea, en sí. cuanto a electrónica y comunicaciones, romper barreras en cuanto a lo que es la administración de dispositivos, que como bien mencionas, es uno de los problemas principales que hace que un proyecto seguramente no pueda escalar, ¿no? Todas las empresas tratan de tener control sobre el despliegue de activos que se realiza, cuando realmente en muchos casos no existen todavía sistemas para administrar de forma correcta toda esta nube, ¿no? de dispositivos. Sin embargo, pues Sigfox facilita eso tanto en procesos de, en este caso, administración de dispositivos, en su despliegue, en su mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de alcance global, cero roaming, buscando el sistema en el que las empresas no tengan que estar preocupándose por desplegar sus infraestructuras, sino que realmente se enfoquen en el negocio, ¿no? Que es un poco lo que la barrera principal que yo creo que trata de romper Sigfox, que es tratar de verdad de hacer que los dispositivos y el IoT de alguna forma se centren en resolver casos de uso reales y en apoyar el negocio de las empresas. Si buscamos aumentar la competitividad, si buscamos resolver problemas que hasta ahora pues no tenían una tecnología suficientemente avanzada para resolverse, pues yo creo que desde luego el sueño, ¿no? Que en este caso de alguna forma trasladáis desde Sigfox de poder proveer comunicaciones globales en todos los países del mundo con todas estas características, suena bastante bien, desde luego, desde un principio, ¿no? Y toda esta red, ¿no? de tecnologías, de ventajas que estamos viendo, de alguna forma entiendo que estáis empezando a encontraros ya con diferentes casos en los que empezáis a resolver, ¿no? Gracias a esta tecnología, temas que hasta ahora pues realmente no se podían resolver, o se podían, pero el retorno de la inversión realmente no existía, ¿no? O era demasiado largo como para existir. ¿Cómo veis en este caso, desde Sigfox, el futuro del IoT, ¿no? De este mundo conectado gracias al 0G? Bueno, pues a ver, ya nuestra visión es un poquito, como tú decías, romper esas barreras para que los proyectos escalen, ¿no? El conseguir que ese proyecto que te ha funcionado pues como prueba de concepto, pues lo puedas escalar a que escale a un proyecto de país o incluso mundial, ¿no? Es un poco lo que nos mueve, esa capacidad de escalar proyectos. Ya hemos empezado a ver algunos, o sea, sí hemos empezado a ver algunos proyectos que incluso en épocas de pandemia, que es como estamos y como hemos estado, pues hemos tenido, bueno, la suerte de ver, ¿no? De cómo proyectos que eran capaces de escalar, pero creemos que eso, a ver, tampoco vamos a esconder que realmente las previsiones que todo el mundo tenía sobre IoT pues no se han cumplido, eso es verdad, que lo que todos escuchábamos, todos hablábamos en 2015-2016, todos los analistas daban, pues para 2020 y 2025 pues de momento no se han cubierto, pero nosotros sí que pensamos que se han sentado las bases para que esa aceleración, bueno, tampoco voy a hablar de explosión, pero esa aceleración de mercado sí que ocurra durante los próximos años. Y lo hemos empezado a ver, pues eso, durante este año, incluso el año pasado, que, como digo, estábamos en pandemia y aún así hemos visto proyectos crecer, ¿no? Así que, bueno, nuestra idea es esa, el poder escalar proyectos, el poder proporcionar una tecnología pues muy sencillita de implementar y que solucione pues problemas, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. Nuestra idea es un poquito proporcionar algo que realmente puedes utilizar como servicio y centrarte en solucionar problemas, ¿no? No olvidarte de la tecnología en sí, sino simplemente centrarte en el problema y tratar de resolverlo. Negocio, eso es. Yo creo que al final es ese resultado, ese impacto que buscamos todas las empresas en tecnología, ¿no? Trabajando en tecnología,
para poder apoyar y acompañar, en este caso, a nuestros clientes o compañeros de viaje, como nos gusta decir en Integra también, a esa transformación, a esa digitalización de los procesos, ¿no? Yo creo que es súper interesante que podamos hablar un poquito acerca de qué ejemplos, ¿no?, se están poniendo ya en marcha, aunque al nivel que sea, ¿no?, en despliegues más o menos grandes, y qué aplicaciones se están viendo ya con grandes potenciales en el sector. Supongo que habrá aplicaciones en todas las industrias, habrá aplicaciones en diferentes, incluso lideradas por diferentes departamentos dentro de las diferentes industrias. Cuéntanos un poquito, David, cuáles son las principales aplicaciones y casos de uso y éxito, ¿no?, que estáis viviendo con estas tecnologías. Sí, bueno, pues te puedes imaginar que Sigfox es una tecnología súper horizontal, entonces, pues digamos que está presente en todo tipo de sectores y todo tipo de casos de uso, ¿no? Tenemos incluso casos tan diferentes como casos de uso que apuntan más al consumidor final, como casos de uso que tienen un uso más industrial, ¿no? Nuestro caso de uso estrella hoy en día, por número de dispositivos desplegados, son las alarmas de Securitas Direct, vamos, donde estamos presentes, con los que tenemos ya, pues solamente en España tenemos desplegado alrededor de 2,5 millones de dispositivos distribuidos por hogares de toda España. Pero te hablo de este caso como también te hablo de un caso de localización de activos, por ejemplo, en el que nos dedicamos a localizar carritos de paquetería para una empresa como DHL en Alemania, en Austria, y bueno, ya ahora están expandiéndolo a otros países. O sea, son casos de uso pues muy dispares, pero todos tienen ese mismo denominador común, ¿no? El permitirte utilizar dispositivos a batería que pueden durar incluso años, ¿no? Yo diría que gracias a ese poquito uso de batería, pues nuestros casos de uso estrella casi diría que son los casos de uso de localización de activos, ¿no? De tracking, que bueno, de eso pues vosotros también sabéis bastante y que tenemos un producto con vosotros. Bueno, bastante exitoso. Y bueno, creo que ahí somos un poquito, es donde más brillamos, ¿no? Donde tienes dispositivos, donde necesitas dispositivos que no puedes alimentar, pues en este caso, pues como son localización de activos, pues son activos que se están moviendo, que hasta ahora pues monitorizábamos camiones, porque realmente era lo único que tenía una batería donde podías enchufar tu GPS. Ahora ya nos vamos a otro tipo de activos, ya no son camiones, ya son pues los remolques de los camiones, son los palés que van dentro, son incluso cajas. Bueno, al final vamos monitorizando todo tipo de activos dependiendo un poco a lo que le dé sentido al cliente también, ¿no? ¿Hay qué casos de uso cubrimos? Pues al final tenemos casos de uso. El primero por el que empieza la gente siempre es el robo, ¿no? El robo de activos y demás. Pero luego rápidamente, a medida que van profundizando y rascando, pues se dan cuenta de que no tienen monitorizada realmente su cadena de suministro, ¿no? O su operación diaria. Entonces, ya solamente el tener monitorizados sus activos, pues ya les da una capacidad de poder medir lo que hasta ahora no estaban midiendo, de poder descubrir pues puntos negros, de poder descubrir sitios donde optimizar, de poder, pues eso, gestionar un poquito mejor toda esa cadena de suministro, que además está siempre compuesta de un montón de empresas, ¿no? Porque es precisamente un área donde las empresas siempre subcontratan, ¿no? Hay muy poca empresa que gestionen ellos mismos su propia cadena de suministro. Entonces yo te diría que ese es un caso de uso bastante potente por nuestro lado. Bueno, tenemos un montón de proyectos ahí, con vosotros, como digo, algunos de ellos. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con sensórica, ¿no? Tenemos también, pues, proyectos de eficiencia energética en los que, vuelvo un poco a lo que decía al principio, acordaros que lo que transmitimos son sensores con poquito dato, ¿no? Entonces, pues eso puede ser una temperatura, puede ser una humedad, puede ser un golpe, puede ser un CO2, un nivel de CO2, pues sensórica, ¿no? Lo que es sensórica. Entonces, esto al final, pues lo aplicamos pues para conceptos de oficina inteligente, por ejemplo, en los que medimos tanto temperatura como humedad para ver bienestar del trabajador, como nivel de CO2 ahora con temas pandemia, pues muy
muy de moda, digamos, es casi el proyecto estrella del 2020. Podemos también hablar de proyectos de Smart Cities, como por ejemplo la gestión de residuos, el medir que los cubos de basura están llenos o no están llenos y los camiones de basura solamente pasan a recoger pues los que están llenos, ¿no? Cada día pues se diseña la ruta del camión dependiendo de los que haya que recoger o no. Con lo cual, pues bueno, es optimización de tiempos, de costes, etcétera. Ese quizá yo creo que dentro de los casos de Smart City ha sido el más exitoso, porque todos los ayuntamientos pues han visto un retorno de inversión rápido en esto. Aunque bueno, pues también tienes pues esos los típicos sensores de parking y demás, ¿no? O sea, en Smart City hay un montón de casos de uso en los que estamos presentes, gestión de riego. Y luego también pues tenemos, igual que hacemos monitorización de ciudad, pues también hacemos monitorización de industria. Y ahí pues sí que es verdad que en industria existen otras tecnologías, hay muchas tecnologías que se pueden utilizar dentro de una fábrica o dentro de un almacén, pero bueno, es verdad que, y de hecho es un área que, bueno, tú lo sabes bien, que nosotros en un principio no atacábamos precisamente por eso, porque hay otras tecnologías con las que se pueden cubrir los mismos casos de uso, pero es verdad que la facilidad que tenemos nosotros de tener una red ya desplegada y esa simplicidad que traducimos, pues al final hemos tenido un montón de proyectos ahí también para monitorizar, pues tanto instalaciones, cadenas de producción, máquinas que son antiguas, que no están tan conectadas como las actuales, pues introducirles dispositivos para recuperar información, ¿no? Interesante para el cliente, tanto para analizar su producción como para prevenir pues alguna incidencia o de algún bajón de producción, cortes de suministro de energía, niveles de llenado, pues incluso de campas de desechos de la propia fábrica. Bueno, en general, casi las fábricas de hoy en día están todas ya muy sensorizadas y muy conectadas, pero aún así sigue habiendo cosas que precisamente por la simplicidad y el bajo coste que podemos ser capaces de transmitir, pues hasta ahora no se planteaban y ahora se plantean, ¿no? De decir, bueno, pues mira, si podemos monitorizar, por ponerte un ejemplo muy tonto, que tenemos casos de uso así desplegados, ¿cuánto tiempo está la puerta de la fábrica abierta? Porque eso implica un gasto extra en aire acondicionado, por ejemplo, pues un caso tan tonto como ese, pues está desplegado en varios sitios, ¿no? O sea que, ya digo, es una tecnología muy horizontal y que se puede utilizar para un montón de cosas, ¿no? Como os digo, siempre enfocado en el bajo consumo de energía y en esa facilidad que tenemos de despliegue, ¿no? Es un poquito los dos yo creo, puntos más que nos hacen destacar un poquito. Estupendo, David, muy bien. Efectivamente, yo creo que esa horizontalidad, ¿no? Yo creo que lo que permite, una frase que me gusta mucho decir es dar vida digital a todos aquellos activos que todavía no la tienen, ¿vale? La verdad es que el volumen de importancia, ¿no?, que tienen los activos para muchas empresas es altísimo. Los activos suponen muchas veces el core principal del funcionamiento de una empresa y muchas veces el conocimiento que se tiene sobre esos activos es totalmente cualitativo, es totalmente puntual, depende de información obtenida por otros, ¿no? Pues que me puedan enviar a través de algún tipo de sistema información de, oye, ya he recibido este sistema o ya he recibido este activo o no, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el mundo de los activos retornables, todo lo que tiene que ver con la gestión de espacios, ¿no? Tema inmobiliario, tema de hogares donde se quiere medir cualquier tipo de parámetro desde calidad de aire, ruido, consumos, ¿no? Todo el mundo de los recursos tan en boga que está y va a estar la sostenibilidad como una palanca clave de la mejora de la competitividad de todos los negocios. Bueno, lo sencillo que es, ¿no? Utilizar un sistema que conectado a cualquier contador de agua ya existente lo convierte en un contador de agua inteligente sin necesidad de hacer una obra, sin necesidad de sustituir de una forma muy rápida y sencilla. Nombrabas el ámbito industrial, ¿no? Lo fácil que es desplegar sensórica para medir, pues desde escapes en trampas de vapor a cualquier tipo de fuga de gases químicos, análisis de agua. Yo creo que una de las grandes ventajas que hay con este tipo de tecnologías es que
el cliente puede centrarse en el caso de uso, puede centrarse en la aplicación, en la mejora del proceso, no necesita depender de la tecnología para funcionar, ¿no? Nombrabas un caso que me parece totalmente importante resaltar, el mundo de la localización de activos. Estamos viendo como muchísimas empresas dependen de una información, como decía al principio, totalmente cualitativa, sin ningún tipo de diferenciación, ¿no? En cuanto a también las métricas que utilizan, el número de veces que se actualiza la ubicación y la propiedad de un activo o la pertenencia, ¿no?, a un proyecto o un cliente. Pues bueno, Sigfox yo creo que aparece como una de las tecnologías que puede llegar a resolver esa serie de problemas de una forma totalmente lógica, ¿no? Y con un retorno de valor directo en el que pues tener localizados un número de activos, ya sea con finalidades de prevención de comercio paralelo, para un tema de seguimiento de activos, para un tema de evitar robos. Yo creo que el número de casos relacionados con la localización de activos es muy diverso, ¿no? Nosotros desde Integra, un poco especializándonos en implementar esta tecnología de Sigfox en muchos proyectos desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo desde el punto de vista funcional y estratégico para nuestros clientes, lo que estamos tratando de hacer es de encontrar aquellos casos en los que tiene sentido aplicar esta tecnología, en los que el beneficio es claro y en los que el cliente va a poder realmente ver un beneficio a un plazo corto, ¿no?, de proyecto. Un ejemplo interesante que parece quizás simple, ¿no?, sencillo, como nombrabas antes, es toda la gestión que hacen, por ejemplo, los grandes concesionarios de vehículos para todo lo que son tareas de postventa. Muchas veces son activos que tienen un movimiento caótico, ¿vale? Y simplemente conocer en todo momento dónde están esos activos cada vez que se realiza un movimiento. Inicialmente parece que el beneficio que se obtiene pues es una reducción en costes, porque pues el tiempo de búsqueda de los vehículos se reduce un montón, pero cuando el proyecto empieza a evolucionar, realmente empiezan a aparecer beneficios que no estaban claros desde el principio. Una vez que tenemos un montón de sistemas y estos activos son digitales, podemos empezar a generar inteligencia de negocio con todos esos datos. Podemos llegar a saber cuál es el vehículo que más tiempo lleva sin moverse, por lo tanto ocupando un espacio y suponiendo un coste indirecto para la empresa. Podemos empezar a saber cuál es el número medio de movimientos que realiza un coche antes de salir del taller de postventa, ¿no? Y esta analítica realmente puede llegar a generar acciones y la toma de decisiones, sobre todo, de temas que son completamente estratégicos. Igual reduciendo 2 movimientos de media, ¿no?, que se hacen en la parte de postventa de un taller, se puede mejorar un 10 o un 15% la efectividad y la locación de recursos, ¿no?, en este tipo de procesos. Por lo tanto, os invitamos a todos los que nos estáis escuchando hoy a preguntaros, ¿no?, ¿qué información me gustaría conocer? Porque seguramente con la tecnología Sigfox podríamos encontrar la forma de que esa información se haga una realidad, ¿vale? Estoy viendo que estáis empezando a lanzar alguna pregunta, ¿vale? Si os parece, las contestamos en breves momentos, ¿vale? Por terminar un poquito con una pregunta o una relación final, ¿no? David, te lo pregunto a ti y la respondo yo luego. ¿Por qué Sigfox se integra? ¿Cuál crees que es en este caso la ventaja que nos proporciona poder abordar, ¿no?, proyectos y problemas de una forma conjunta? ¿Cuál crees que es el beneficio de esta alianza? Bueno, nosotros yo creo que somos totalmente complementarios, ¿no? Nosotros, como te decía, pues somos especialistas en comunicaciones. Nuestro producto core es la conectividad, es a comunicar dispositivos y vosotros, pues oye, sois una referencia para desarrollo de productos en el ámbito, bueno, casi cualquier ámbito, pero sobre todo en el industrial, pues tenéis una llegada muy interesante. Entonces, yo creo que tenemos ahí un complemento, bueno, muy interesante para ambos, ¿no? Nosotros os proporcionamos una conectividad y una tecnología sencilla, barata y que es fácilmente escalable, y vosotros, pues, proporcionáis esa factoría de productos y de ideas, porque también tengo que decir que, que también sois muy, muy dinámicos en esto de producir casos de uso y ideas.
y los dos conjuntamente creo que tenemos un valor añadido bastante importante para nuestros clientes, ¿no? Perfecto, David. Sí, efectivamente. Yo creo que como bien dices, por supuesto, unir fuerzas siempre suma, ¿vale? Eso, casi cualquier tipo de empresa que realice una asociación, ¿no? O busque trabajar conjuntamente, pues va a tener beneficios claros de unir fuerzas, pero yo creo que realmente sí que existe un complemento incluso técnico muy interesante entre ambas compañías, ¿vale? Sigfox, como hemos estado escuchando, está muy especializado en todo lo que sería en el sector de las comunicaciones y la administración de dispositivos, ¿vale? Tiene una gran alianza con un montón de partners que son fabricantes de dichos dispositivos, por lo tanto puede ayudar también a encontrar, en este caso, el sistema adecuado para cada uno de los proyectos necesarios. Y desde Integra estamos especializados en esos procesos de ingeniería y de integración que hacen que las piezas del puzzle, que en este caso proporciona Sigfox, ¿vale?, se puedan enganchar perfectamente con los procesos y con todos los, en este caso, sistemas, ¿no?, y negocios que tienen nuestros compañeros de viaje, nuestros clientes. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, realmente lo que tenemos es un equipo que conoce una gran variedad de tecnologías tanto a nivel de hardware, tanto a nivel de comunicaciones, a nivel de plataformas, a nivel de aplicaciones software. Y lo que tratamos de hacer es de combinar esos elementos, en este caso combinar tecnologías de Sigfox con aquellos procesos o aquellos sistemas que ya tienen desplegados nuestros clientes, ¿no? Es decir, en vez de tratar de reinventar la rueda, que es algo de lo que vivimos constantemente, lo que tratamos es de adaptar y modelar muy a medida los diferentes sistemas que en este caso Sigfox ofrece para que enganchen perfectamente con los problemas y la situación que tenemos en cada uno de nuestros clientes. Hay casos en los que, por ejemplo, nos encontramos que el cliente dispone de algún tipo de herramienta de visualización de datos, de analítica, y lo que necesita es integrar cierta información en esos procesos. Pues nosotros ayudamos a que esa transición, a que esa efectividad realmente llegue directamente hasta el negocio, ¿no? Nombraba antes, David, que la misión de Sigfox lo que pretende es evitar que una empresa requiera de ingenieros de telecomunicaciones para desplegar una red, para mantenerla, para hacer análisis, etcétera, etcétera. Pues en este caso, desde Integra buscamos hacer un poquito lo mismo desde el punto de vista de integración de soluciones de negocio, ¿vale? Lo que buscamos es que, igual que no existen ingenieros de telecomunicaciones, pues no haga falta que en este caso la empresa disponga de un equipo de 30 desarrolladores creando una aplicación en la que poder consumir esta información, ¿no? Porque a partir de ahí pues empiezan a aparecer normalmente muchos problemas. Oye, pero si yo coloco un dispositivo en el palet, ese dato de quién es, pues podemos incluso asesorar en esa parte un poquito más legal vinculada a lo que son los datos. Podemos ayudar a que, pues si hace falta crear aplicaciones que puedan utilizar, en este caso, los clientes finales o proveedores para consultar información, o si lo que hace falta es integrar la información en un sistema ya existente a nivel informático en la empresa, pues un poco tratamos de integrar lo que sería el proyecto realmente y dejarlo en el punto fino para que se resuelvan de forma eficiente los problemas de negocio que trasladan nuestros clientes, ¿no? Y uno esto a una de las preguntas que nos está empezando a llegar, en la que se habla de una solución específica, ¿no? De una solución, en este caso, de Here Technologies, donde, pues bueno, se puede llegar a utilizar, la pregunta va un poco enfocada, ¿se puede llegar a utilizar Sigfox en combinación con esta plataforma concreta, ¿no? Pues yo creo que es precisamente ese el punto en el que estamos teniendo un impacto muy potente en esta alianza Integra Sigfox, porque Sigfox, pues efectivamente proporciona la tecnología para realizar esta localización, ¿vale? Y desde Integra, pues nos encargamos tanto de lo que sería esa integración de software necesaria para que los datos acaben volcándose de la forma adecuada en las diferentes plataformas, ¿vale? Como de ayudar a nuestros clientes a poner en marcha aquellos sistemas que van a facilitar, por ejemplo, el despliegue de los dispositivos, el saber, oye, pues mira, yo lo que hago es escanear un QR y eso automáticamente me vincula, lo da de alta, genera la licencia y eso ya me pone en funcionamiento el sistema, ¿no? Somos esos integradores que unen realmente esta tecnología tan innovadora que hemos estado viendo hoy en detalle con los casos de uso y negocios que tienen nuestros clientes, ¿vale? Vamos a continuar ahora un poquito con las diferentes preguntas que nos habéis ido trasladando, ¿vale? Os ruego que si tenéis alguna otra pregunta que se os queda ahí un poco en
en duda o que queráis que conversemos acerca de ella, que nos la pongáis a través del chat, ¿vale? Tenemos aquí una pregunta que va vinculada a las características técnicas de esta red 0G de Sigfox, ¿vale? Para evitar que la señal, en este caso, pueda llegar a inhibirse, ¿vale? David, ¿cómo ves tú este punto? Sí, pues bueno, efectivamente, la tecnología Sigfox, pues en ese afán por abaratar costes, ¿no? Transmite por una frecuencia pública, digamos, ¿no? O sea, es la misma frecuencia pues, que utilizan los manditos de los garajes, las estaciones meteorológicas, etcétera, ¿no? Es una frecuencia pues, que es de uso público, ¿no? Entonces, ya de primeras, como se iba a utilizar este espectro público de frecuencia, se pensó en una tecnología que fuera capaz de resistir muy bien las interferencias radioeléctricas, porque claro, al ser un espectro público, pues está claro que te puedes encontrar otro tipo de dispositivos, otro tipo de aplicaciones transmitiendo en la misma frecuencia. Y al final se diseñó de tal manera que es tan resistente a interferencias que incluso es capaz de resistir las interferencias provocadas por inhibidores de frecuencia. Y bueno, y de hecho este es el principal punto diferencial para Securitas Direct para utilizarnos como su tecnología de comunicación, el que los malos que vayan a atacar tu casa, pues incluso utilizando inhibidores, ellos van a poder recibir el aviso por Sigfox sin problema, ¿no? O sea que sí que es verdad que no se buscaba en un principio ese tipo de resistencia, pero pues bueno, al final se hizo tan bien esa resistencia a interferencias que sí, que al final podemos decir que somos resistentes a inhibidores de frecuencia. Muy bien. Tenemos otra pregunta que nos traslada cuáles son las tecnologías de localización disponibles, ¿no? A través de Sigfox. Respondo una primera parte, David, y te doy paso luego. Yo creo que una de las grandes ventajas, ¿no? de trabajar en este caso con Sigfox es que tenemos acceso a una variedad de dispositivos muy amplia, ¿vale? Esto quiere decir que cada caso seguramente requerirá de unas características tanto en cuanto a la frecuencia de envío, en cuanto a la precisión necesaria para la localización, etcétera, etcétera, que nos va a ayudar a optimizar mucho el sistema, ¿no? Por poner algún ejemplo, nosotros estamos trabajando con sistemas que, por ejemplo, utilizan el GPS como sistema principal, ¿vale? Que solamente se activa cuando se detecta que en este caso el activo se ha desplazado una cierta distancia, ¿vale? De forma que podemos optimizar mucho la batería. Utilizamos sistemas que triangulan en base a Access Point Wi-Fi, ¿no? Que utilizan Wi-Fi cercanas para proporcionar una localización, en este caso, de algo menor precisión, pero mucho más simple y sencilla. Y estamos incluso trabajando en sistemas que tienen la dualidad de poder hacer localización en entornos interiores, ya sean sótanos, ya sean cualquier tipo de, por ejemplo, centro comercial, y en cuanto el activo sale a una zona exterior, cambia automáticamente a un sistema de localización como el GPS, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, me consta también, David, que desde Sigfox proporcionáis también un sistema que apoya, ¿no? O añade una nueva capa sobre lo que sería localización. Cuéntanos un poquito acerca de este servicio. Sí, eso es. Pues bueno, como comentábamos antes, pues el tema de localización de activos es algo para el que, bueno, es una tecnología, para lo que la tecnología Sigfox está muy pensada, ¿no? Muy diseñada. Y entre otras cosas, pues sí, al final hemos desarrollado una localización nativa de la red, digamos, en el que la red estudia que diferentes antenas han recogido tus mensajes y pues hace una triangulación de esas antenas y da una localización aproximada de dónde se transmitió ese mensaje, ¿no? Esto pues es muy interesante porque a pesar de que tiene una precisión bastante baja, ¿no? Porque bueno, depende mucho de la densidad de antenas que tengas en una zona concreta, pero bueno, sí tiene la precisión suficiente para poderte decir, pues en una ciudad grande, el barrio en el que estás, más o menos, y fuera de ciudad grande, pues sí que te puede decir la población en la que estás, ¿no? Es un poco ese tipo de precisión. Entonces esto sí que hemos visto que, claro, te permite tener dispositivos muy baratos porque no necesitas ningún sensor, o sea, simplemente un dispositivo que transmita Sigfox y que transmita lo que quiera, ya nos sirve, ¿no? O sea, no hace falta
que tenga ningún tipo de sensor. O sea, el dispositivo Sigfox más barato que puedas encontrar, ese te vale. Y estamos viendo que ese tipo de localización poco precisa, pues es bastante interesante pues para temas logísticos en los que no necesitan la mayor parte de las veces salvo que estés tratando de resolver un caso de robo, que entonces ahí sí que necesitas una precisión importante. O, por ejemplo, en el caso que comentabas tú antes de los concesionarios de coches y tal, en el que, pues oye, si tu punto fuerte es vamos a ahorrar tiempo en encontrar el coche, pues claro, necesitas una precisión importante. Pero hay muchos otros casos en los que te interesa pues ese análisis de tiempos, un inventariado online que tengas en el momento, ¿no? De cuántas cosas tengo en cada almacén, pues ese tipo de cosas realmente no necesitan una precisión importante y en cambio sí que te puedes beneficiar de un coste muy bajo y de un consumo de batería muy bajo, ¿no? Al no tener sensores tampoco para consumir esa batería. Entonces, sí, esto es un servicio que proporcionamos. Muy bien, David. Entiendo, claro, que una empresa que, por ejemplo, tenga 8 o 10 almacenes, ¿no?, distribuidos a lo largo del territorio nacional, perfectamente podría saber si tiene un inventariado de los activos que tienen cada uno de esos almacenes, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos casos de uso donde efectivamente tenemos que hilar fino y encontrar ese punto más sencillo para poder resolver realmente el problema que existe. Muy bien. Tenemos otra pregunta más que nos hace referencia al nivel de cobertura de Sigfox, en este caso, a nivel nacional. Cuéntanos, David, un poco, ¿cuál es el estado de la red ahora mismo aquí en España? Sí, pues mira, en España, pues como os dije al principio, estamos presentes desde 2014, que es cuando se hace pues el despliegue principal de la red, y luego a partir de ahí pues hemos ido pues optimizando en zonas donde, bueno, donde veíamos que hacía falta cobertura, ¿no? Entonces, realmente la red se ha montado para dar cobertura a todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes, lo que nos da una cifra del 95% de la población cubierta en España. Luego, aparte de eso, pues cubrimos las principales carreteras, o sea, la red nacional de carreteras del Estado está cubierta en un 90% también, lo que nos da, si sumas en total los dos KPIs, pues nos da un total del 75% de territorio cubierto, ¿no? O sea, básicamente, si miras el mapa, pues cubrimos más o menos todo, nos dejamos fuera pues las partes más montañosas, ¿no? Donde hay menos población, menos gente y es más complicado también, ¿no? El dar cobertura. Muy bien, David. Y por otras experiencias, ¿no?, que hemos tenido, añadir también que en aquellos casos, ¿no?, en los que nos hemos encontrado igual con una zona específica donde se quería hacer un despliegue mediante utilización de tecnología Sigfox, existe, ¿verdad, David?, la posibilidad de instalar un pequeño dispositivo que de alguna forma amplía la cobertura de la red en un radio interesante. Sí, eso es. O sea, como tampoco queremos ceñirnos a únicamente, oye, la cobertura que damos nosotros como servicio, ¿no? Pues si encontramos un proyecto en el que por H o por B, bueno, que nos ha pasado con proyectos, por ejemplo, de ganadería, que al final, pues en entorno rural la cobertura es menor, pues sí que tenemos la posibilidad de instalar, la llamamos microantenas, en las que son una versión simplificada de las antenas que utilizamos, bueno, sobre todo enfocadas a no dar servicio a un número muy grande de dispositivos. O sea, estas antenas pueden llegar a dar servicio en torno a 700, 800 dispositivos y permiten obtener una cobertura de en torno a 8 o 9 kilómetros. O sea, que en general pues es capaz de poner pues eso, una explotación agrícola, una zona, una fábrica, no sé, una zona que necesites dar cobertura por un proyecto concreto, pues de una manera también muy ajustada en coste, ¿no? Que es lo que buscábamos también con esta versión de la antena reducida. Estupendo, David. Pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar aquí este seminario web, ¿vale? Os agradecemos a todos haber asistido y haber compartido hoy con nosotros, ¿no?, esta, yo creo que interesantísima conversación.
Mil gracias, David, por estar hoy con nosotros. Quedamos completamente a vuestra disposición. Podéis contactarnos a través de LinkedIn o a través del correo electrónico que os dejaremos ahora en el chat, ¿vale? Para cualquier idea o de alguna forma proyecto, ¿no?, que tengáis en mente para explorar. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Creo que el 0G efectivamente puede ayudarnos, ¿no?, hacia ese pequeño sueño de dar vida digital a todos aquellos activos que todavía no lo tienen, y esperamos poder pues seguir apoyando a muchísimas empresas en este proceso de digitalización a través de la innovación y de nuevas tecnologías. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Muchas Sí, gracias, Gabriel. un placer estar aquí. Si me permites, os he dejado ahí en el chat, ¿vale? Para que podáis comunicaros a través de mis compañeros. Y nada, cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de estos días, pues nos lo hacéis llegar, ¿vale? Y bueno, gracias a todos por asistir a esta charla. Gracias, David, otra vez por participar con nosotros. Esperamos que tenerte muy pronto otra vez para poder hacer otra charla de estas. Y nada, Gabriel, como siempre, gracias a ti por todo y por hacerlo tan ameno. Os voy a dejar la pequeña encuesta, como he dicho, que os va a saltar ahora. Y nada, ya por mi parte me despido. Gabriel, David, si os queréis despedir, todo vuestro. Muy bien, pues nada, muchas gracias Gabriel Nerea por la oportunidad y muchas gracias sobre todo pues a la gente que ha venido y nos ha escuchado pacientemente. Un placer. Estupendo, gracias a todos y esperamos encontrarnos con vosotros en próximos eventos. Hasta luego.